Muy bien, vamos a iniciar entonces esta clase hablando sobre átomos y moléculas. Nosotros ya hablamos sobre la materia, hablamos a qué llamamos materia y cómo estaba conformada, y dijimos que justamente la característica que tenía la materia era que en su interior estaba formado por átomos y moléculas. Ahora bien, en realidad, todo lo que hace a cómo y qué forma la materia ha sido una cuestión que los científicos han estudiado desde la antigüedad. Ya los filósofos en la antigua Grecia se venían haciendo esta pregunta, es decir, ya se hablaba de materia, como nosotros dijimos antes, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio que tiene masa y volumen, pero en realidad también se cuestionaban qué es lo que había en el interior de la materia, cómo es que estaba compuesta. Bueno, así es que Demócrito, 5 siglos antes de Cristo, introduce el término átomo, diciendo que el átomo es la parte más pequeña de la materia. De ahí viene su nombre. Átomo significa sin división. Pero en realidad, esta teoría a lo largo del tiempo, con el avance de los descubrimientos que se fueron dando, fue cambiando la visión que los científicos tienen de lo que es un átomo en su interior. Yo acá les puse a lo largo, como ustedes ven, es una descripción, cómo fue variando la visión del átomo en la medida que fue progresando la ciencia. Desde la época de Demócrito, 5 siglos antes de Cristo, recién se retoma el concepto de átomo en el 1800 de la mano de Dalton. Y después fíjense ustedes cómo va cambiando, si ven en las figuras el mismo átomo, fíjense según el investigador cuál es la visión, cómo ve, cómo se fue cambiando la estructura atómica. Eso es lo que ahora vamos a desarrollar. Bueno, como yo les contaba, em, la idea del átomo la retoma Dalton en el 1800, planteando una nueva visión de su estructura. ¿Qué nos dice la teoría de Dalton? Dalton dice, las sustancias elementales, es decir, sinónimo átomo, no pueden descomponerse. Es decir, para Dalton también, el átomo es la unidad más pequeña de la materia, que no puede romperse. Dice Dalton, todos los átomos de un mismo elemento, de un mismo tipo, son todos iguales, es decir, tienen la misma masa. Mientras que átomos de diferentes elementos tienen masa distinta. El ejemplo típico, fíjense ahí en la figura, está muy claro. Ahí tienen ustedes átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno y átomos de bromo. Ustedes ven a simple vista cuál es, desde la postura de Dalton, cuál es la estructura de cada uno de ellos y ven las diferencias. Muy bien. Es decir, en resumen, ¿qué postula Dalton? La materia está hecha de átomos, los átomos no se pueden dividir, en todos los átomos de un mismo elemento son iguales y los átomos, dice Dalton, forman compuestos. ¿A qué llama Dalton compuestos? A la combinación de diferentes átomos. Bueno, en realidad, aún en la época cuando surge la teoría de Dalton,
también en paralelo empiezan a aparecer críticas a la misma. Esto de que los átomos son indivisibles, es decir, que no hay posibilidad, plantea Dalton, de que haya estructuras que sean menores al átomo. La cuestión de que si todos los átomos de un mismo tipo de elementos son idénticos, o el concepto de compuesto, que no se entendía bien qué era un compuesto, hace que en realidad los científicos empiecen a aparecer grupos de científicos que cuestionan esta teoría. Desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, empieza a aparecer los propios avances de la ciencia en toda esta etapa, hacen que sea más evidente las limitaciones de la teoría de Dalton. Eso hace entonces o nos lleva a la aparición de distintos modelos atómicos que cuestionan o intentan, esta sería una mejor manera de explicárselos, intentan de alguna manera encontrar respuesta a aquellas partes de la teoría de Dalton que no eran claras. Esto de la indivisibilidad del átomo, esto de que todos los átomos de un mismo elemento son iguales, el hablar de cómo es que se unen los átomos. Entonces aparecen nuevos modelos atómicos. Acá yo les traje cómo avanzó la teoría, como para que ustedes ya vayan teniendo una idea somera de cómo fue cambiando la idea de un átomo a lo largo del tiempo con los avances de la ciencia. Entonces nosotros vamos a hablar y ustedes van a tener que estudiar muy someramente las distintas teorías que fueron surgiendo respecto del átomo. Fíjense ustedes la imagen para que ustedes le queden grabado la idea de átomo, desde Dalton, que ven ahí como una bola maciza que está pintada de color gris, pero la idea de Dalton era esa, el átomo es algo compacto, rígido, y uno tiene como una idea de pesado, ¿no? Luego aparece la teoría de Thomson. Thomson cambia y si ustedes ven ahí pintado el interior de rojo del átomo, ¿qué llama la atención? Ese cambio en la percepción, Thomson empieza a hablar de que en el interior del átomo en realidad lo que hay son cargas. Ahí ustedes ven un más, un positivo y ven un montón de negativos. Posterior a Thomson aparece la teoría de Rutherford, llamada la teoría planetaria, en cuanto a la estructura atómica. ¿Qué ven ustedes ahí? Un centro negro y un montón de bolitas color rojo que se mueven alrededor del centro negro. Ahora vamos a explicar con detalle qué es eso. Luego Bohr, y acá ya hablamos de una teoría totalmente diferente, porque si ustedes ven el dibujo del modelo de Bohr, en realidad ahí sigue habiendo un centro, lo que nosotros llamamos el núcleo del átomo, que también es positivo, pero en realidad lo que hay alrededor, que ustedes ven todas esas órbitas, esos círculos alrededor de esa pequeña esferita, son en realidad niveles de energía. Acá ya aparecen nuevos conceptos de la mano de Bohr en cuanto a los niveles energéticos del átomo. Y por último, el modelo actual, que quiero yo que a ustedes les quede claro para que ustedes entiendan la diferencia. Fíjense cómo está dibujado el átomo. De lo compacto, de eso sólido que parece una bola de billar, que decía Dalton, a esto que nos muestra la figura de la derecha, donde lo que ustedes ven es una nube. Se ve un centro allá, como que estaría pintadito de amarillo, que ese es el núcleo, que agrandado ahí lo ven con pequeños círculos en azul y rojo,
que eso sería lo que hay en el interior del átomo, y alrededor toda una nube. ¿Y esa nube qué son? Los electrones, ¿sí? Parte del interior del átomo. Fíjense ustedes qué diferente que es la idea actual que tenemos del modelo atómico. Después de la teoría de Dalton, 1800, aparece en el 1904 lo que se llama el modelo de Thomson. ¿Qué plantea? Thomson en realidad había orientado sus investigaciones al campo de la electricidad. Entonces, él plantea que el átomo lo que tiene en su interior son cargas o partículas negativas a las que llama electrones. Justamente, en realidad, Thomson orienta mucho su investigación a la parte, digamos, a la carga negativa que tiene el átomo, que justamente son los electrones. Él dice, sí, la materia, el átomo en completo es neutro. ¿Qué significa la palabra neutro? Que no tiene el promedio de las cargas nos da cero. Es decir, que hay igual cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Él dice, el átomo es neutro, pero en su interior hay tanto cargas positivas como cargas negativas. Él se enfoca principalmente en las cargas negativas. Entonces, ¿qué dice su teoría? La teoría de Thomson. Dice que el átomo es una esfera maciza, cargada en su interior, tiene cargas positivas, y también como si fuera encastradas, metidas también en el interior, las cargas negativas o electrones. Eso, como así en la jerga se llamaba la teoría del pudding. Si ustedes alguna vez han visto lo que nosotros llamamos los pudding normalmente, que son esos postres donde uno tiene la masa y metida en la masa, puede ser pasas de uva o nueces, eso se llaman pudding, los ingleses, es una comida muy típica inglesa, hacían la analogía justamente con el pudding, lo veían al átomo de esa manera, como una masa donde él decía los electrones están como metidos en esa masa, que es esa figura que ustedes ven a la derecha abajo, esas esferitas de color celeste, verdoso, tienen carga negativa, esos son los electrones.